Buenas tardes. Es un honor para mí, me llamo Ángeles Morán, soy psicóloga desde el año 78 de Valencia, 78 en Valencia, y es un honor para mí que nuestro amigo común Juan García Armengol me haya invitado para hacer la presentación. No estamos ante una personalidad normal y corriente, como muchos ya lo conocéis. Yo en otra presentación que le hice le definí como un hombre del Renacimiento, un hombre que está trayendo el Renacimiento a esta sociedad un tanto caótica y decadente en la que vivimos. Es un hombre que se dedica a la ciencia como David Bohm. Es doctor en medicina y cirugía, especialista en cirugía general y digestiva. Ha publicado numerosos trabajos científicos de investigación médico-quirúrgica en revistas especializadas nacionales e internacionales. Es director de tesis doctorales en medicina y cirugía, revisor de revistas quirúrgicas nacionales e internacionales, representante español de la Sociedad Europea de Coloproctología y miembro del Tribunal del Board Europeo de Coloproctología. Esto en el ámbito de la ciencia, pero no queda ahí. Además, es voluntario de la Fundación Vicente Ferrer en India, donde se dedica a ir a India. Conoció personalmente a Vicente Ferrer, que luego nos hablará de la filosofía de la acción de Vicente Ferrer, y está enseñando a operar a médicos indios, tanto trayéndolos de India a su hospital como yendo él con otros compañeros a India. Aparte es doctor en filosofía. Precisamente el libro que presentamos hoy es fruto de su tesis doctoral, en la que ha sacado un sobresaliente cum laude. Es especialista en práctica y asesoramiento filosófico. Ha publicado su trabajo de tesis doctoral en la revista Endoxa de Filosofía. Ha realizado talleres de meditación, de mindfulness y diálogos filosóficos desde hace más de una década en distintos grupos valencianos, entre los que se incluye la colaboración en psicología integral. Creador y coordinador del grupo de investigación Krishnamurti de Valencia desde el año 2008. Su línea principal de investigación filosófica ha sido el trabajo integrador entre la filosofía oriental y la occidental, la filosofía de la ciencia y la filosofía del conocimiento. Aparte, tener un poco de paciencia, pero es que su currículum es larguísimo. Es voluntario en la formación de voluntariado mediante talleres de meditación mindfulness en la Casa de la Caridad de Valencia. Tiene experiencia y formación en meditación musical, que él denomina musicosofía. Es intérprete y compositor de música para instrumentos de viento. Él no pudo acabar la carrera de música, pues tuvo que elegir, claro, no le daba el tiempo, no te daba las horas, era imposible. Tuvo que elegir entre medicina o finalizar su carrera en el conservatorio. De cualquier manera, ha seguido tocando regularmente, incluso de forma semiprofesional, en diferentes orquestas e investigando sobre todo en meditación musical. Aparte de todo ello, se dedica al deporte. Al deporte, por si le faltaba un poco de tiempo, le sobrara tiempo, lo dedica al deporte, no a cualquier deporte. Ha sido entrenador de tenis y en el 2015 corrió la Titan Desert, una carrera durante 6 días entre las montañas y desiertos de Marruecos. Y el pasado año, en agosto, corrió la Mongolia Bike Challenges, una carrera de 6 días por las impresionantes llanuras y montañas de Mongolia. Es decir, yo no me quito el sombrero porque no llevo sombrero, pero desde luego tenemos una persona excepcional entre nosotros. Yo creo que por sus obras los conoceréis, aquellas personas que hacen la vida fácil a los demás, que ayudan a vivir la vida y que sean felices y que tengan un mayor bienestar, son las personas que más debemos de cuidar para que sigan así, y desde luego sus hijas creo que siguen el mismo camino que su padre, con 2 carreras, deporte, música, etc.
enhorabuena por toda tu vida, Juan. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias. Bueno, pues sí, yo antes de empezar, sobre todo, para mí lo más importante es daros las gracias por haber venido. Más importante que nada. Y a todos los amigos, familiares que estáis aquí, de ámbitos que no son para nada de la filosofía. Y bueno, yo voy a intentar hacer un resumen lo más ameno posible, pero para investigar en algo que realmente nos atañe a todos. No es algo que deba quedarse en las aulas, ni en la universidad, ni en los libros de texto. Es un arte de vivir y como tal tiene que estar abierto a todo el mundo. Entonces, yo también quería agradecer a todos mis compañeros médicos de la Fundación Vicente Ferrer, científicos que están aquí en la sala, psicólogos como Ángeles, filósofos, y hay muchos voluntarios como lo soy yo también, mis compañeros de Casa Caridad y de la Fundación Vicente Ferrer. Sergio Moratón, el coordinador de la Fundación Vicente Ferrer, volvía de India y no ha podido acudir, pero yo por supuesto le doy las gracias también por acordarse. Y a Eva Parisi, que es la coordinadora de los voluntarios de Casa Caridad, pues yo, ¿qué puedo decirte, Eva? Pues yo muchísimas gracias, porque cada vez que voy a Casa Caridad yo soy el más feliz de todos y nos lo pasamos en grande. Hacemos talleres de meditación, de mindfulness y bueno, son los mejores momentos que hay. Después también agradecer a mis compañeros y amigos del grupo de investigación Krishnamurti de Valencia que han venido también, personas conocedoras profundamente del trabajo de Krishnamurti, que será uno de los filósofos que hablaremos hoy. Pues muchas gracias también por venir. Y a todos los amigos de Psicología Integral que dirige Ángeles Morán, que es una mujer también de una actividad y de una ilusión por emprender nuevas facetas, trascender fronteras clásicas de la psicología. Claro, yo, Ángeles, pues desde que te conocí ya hace años y que he colaborado contigo, yo lo hago también con el mayor de los intereses y el mayor cariño, porque tú siempre me lo has demostrado. Ella su centro de Psicología Integral, ella es la directora, nos lo cede a todos los amigos de Psicología Integral y lo que reunimos allí lo donamos también para la Fundación Vicente Ferrer. Entonces, y ella lo cede gratuitamente siempre y muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué te puedo decir? Y el libro, perdona, el libro está dedicado a mi hija María y a mi hija Marta. Y, hombre, a ellas pues también agradeceros que hayáis querido compartir la vida conmigo. Yo estoy orgullosísima de ellas y son muy trabajadoras y tienen todo el futuro por delante. Pero también se lo he dedicado a mi esposa, a Rosa, que está allá al final, Rosa. Y quiero decírtelo porque ella desde los 18 años, cuando yo tenía 18 años, estamos hablando de esta cuestión del conocimiento y a la pobre ha tenido que aguantarme desde los 18 años, que yo creo que ya la primera semana que empezamos a ir juntos ya le hablé sobre Krishnamurti y sobre Sócrates, que era mi ídolo de juventud. Ella, digamos que esta presentación la ha oído muchos años. Y yo darte las gracias, Rosa, por todo lo que me has ayudado y has compartido conmigo. Y vamos a empezar porque vamos a intentar que no se nos alargue mucho. Vamos a hablar sobre la cuestión del conocimiento, pero como os decía antes, vamos a intentar integrar a dos grandes personajes del siglo XX y vamos a incorporar otros personajes de la ciencia pasada y de la filosofía pasada. Esto fue el fruto de varios años de trabajo y muchos años de investigación por mi parte. Para mí
posiblemente estos dos autores han supuesto un descubrimiento absolutamente genial para mí, me han ayudado muchísimo y sigo trabajando en sus propuestas, porque como veréis es una propuesta muy viva. Todo lo que el libro, pues la editorial hace, tiene ejemplares por si tenéis interés en tenerlo. Todo se va a donar a Casa Caridad y a la Fundación Vicente Ferrer por partes iguales. Y por eso esta pequeña charla, que podemos luego hacer algún coloquio si tenéis alguna cuestión, por supuesto, o en cualquier momento si queréis interrumpir, no hay ningún problema, la quería derivar hacia algo que realmente yo le doy mucho valor, que es la filosofía de la acción, como ejemplificó Vicente Ferrer en su vida, fundamentalmente en el siglo XX. Realmente esta filosofía de la acción es una filosofía del voluntariado, como muchos de aquí que somos voluntarios, y yo creo que es radicalmente importante tener esa comprensión profunda de la necesidad del voluntariado hoy en día, en un planeta que a veces se nos está erosionando poquito a poco, a nivel físico y a veces a nivel psicológico también. Por eso, pues os he puesto aquí en la diapositiva dos fundaciones muy importantes, en Valencia también, las dos, tanto Casa Caridad de Valencia como la Fundación Vicente Ferrer, porque ellas reflejan claramente lo que es esta filosofía de la acción en el día a día. Y entonces, yo os voy a contar una historia que para mí es fundamental, antes de meternos en el ajo, que va a ser pequeño, pero esto sí que lo veo muy importante. Os voy a contar el antecedente más importante de esto. Ha habido dos antecedentes. Uno lo fue en la filosofía occidental con la filosofía griega, que es la cuna de toda nuestra tradición judeocristiana y toda nuestra ciencia occidental. Es la cuna del conocimiento, digamos, científico también. También existe el mismo foco en la filosofía oriental, fundamentalmente con Siddhartha Gautama, el Buda, y algunos de los filósofos, fundamentalmente Nagarjuna, del siglo II después de Cristo, que para mí también son algo realmente apasionante, pero hoy no vamos a poder profundizar en ellos y nos vamos a conformar solo. Yo os quería presentar a un personaje para mí fundamental en la historia, que fue Sócrates. En el siglo VI a.C., los filósofos, herederos de toda la mitología griega, los filósofos se les llamaba, eran filósofos de la naturaleza o de la physis. Y eran filósofos porque intentaban estudiar la realidad de la vida, de la naturaleza, del universo y sus leyes. Entonces, digamos que todos estos filósofos, por ejemplo, con Pitágoras como un personaje fundamental, fueron personas que empezaron a introducir la dimensión racional, Pitágoras en concreto, la dimensión de las matemáticas, aunque el antiguo Egipto y la antigua Babilonia ya teníamos una herencia, igual que en Oriente, pero introdujo ya las matemáticas en la descripción de la realidad de la vida, de la naturaleza. Cuando hablaba del orden de los números, se manifestaba en el orden de la vida, en la naturaleza. Pitágoras fue un gran científico, una gran premonición de lo que fue la ciencia posteriormente. Y por eso, fijaros que a partir de ahí, pero no solo en Occidente, también en Oriente, pero vamos a concretarnos hoy en Occidente, a partir de ahí progresaron las ciencias materiales y naturales, las ciencias físicas. Hoy en día tenemos una tecnología increíble. Se han descubierto muchísimas manifestaciones de la energía, no solo, a todos los niveles hasta llegar al nivel subatómico. Gracias a todo esto, hoy en día podemos curar muchísimas enfermedades, porque podemos manipular esa energía tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Pero todo esto nos hace tener una vida más cómoda. Los que podemos vivir en una sociedad en la cual por lo menos tenemos la alimentación y el hogar
más o menos estable, que es solo un tercio de este planeta, no nos olvidemos de ello. De cualquier manera, lo que os venía a decir es que todo ese progreso de la ciencia es manifiesto. Por eso hablamos con un micrófono, podemos coger un avión y conectarnos en pocas horas con otras partes del mundo. El progreso a nivel del descubrimiento de la realidad de la naturaleza externa ha sido impresionante. Indudablemente, el método pitagórico, que ya en el siglo VI a.C. él proponía el empleo de las matemáticas para el descubrimiento de las leyes de la vida, fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Y eso se plasmó en el gran éxito de los descubrimientos de la ciencia posterior. En cambio, en el siglo V hubo una serie de filósofos que dijeron, ya habían adelantos, pero dijeron, ¿y qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el hombre? Y entonces aparecieron los sofistas. Los sofistas eran sabios o expertos del saber. Y ellos hicieron una revolución espiritual porque desplazaron de la búsqueda del cosmos a la búsqueda del interior del ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Cuáles son las leyes que rigen nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro psiquismo? Entonces, fijaros el desplazamiento. No todo era conocer cómo se mueven los planetas, sino el descubrimiento del ser, de uno mismo. Hubieron grandes sabios y grandes filósofos, pero también entre ellos apareció una figura que fue Sócrates, que también les alertó y les llamó la atención en algunas críticas. Ese experto del saber a veces suponía una peligrosidad moral, se olvidaban un poco de la dimensión moral. Algunos los criticaba porque tenían demasiados fines lucrativos. Era un experto del saber que daba su saber a los demás. Se centraban, les criticaba, os centráis sobre todo en lo que tienen que pensar los demás y no cómo hay que pensar. Es lo que él propondrá. Y les criticaba muchas veces, pero falta la dimensión práctica. ¿Dónde está ese saber que no se refleja en la acción? ¿Cómo es posible eso? Y entonces este personaje, que para mí es absolutamente fundamental en la historia, que fue Sócrates. Él sí que prácticamente toda su filosofía está centrada en la cuestión del conocimiento. Por eso lo habréis oído muchas veces, cuando hablaba del conocimiento de uno mismo, como el origen de la acción virtuosa, de la virtud. Por eso decía la paradoja de la virtud es conocimiento profundo, comprensión profunda. Él decía, debemos saber cómo, qué es el conocimiento, investigar en el conocimiento antes de saber lo que hay que conocer. ¿Entendéis? Debe ir precedido la cuestión, la indagación de lo que es el conocimiento, el saber cómo. Y para saber cómo, decía, esto son palabras de él, ya veréis que esto luego se va a repetir 2000 años posteriormente. Para saber cómo precisamos conocernos profundamente a nosotros mismos, comprender lo que somos, nuestras funciones, con sus limitaciones y potencialidades. Entonces, cuando nos conocemos profundamente, en toda nuestra limitación también, podríamos aprender a cuidar de nosotros mismos. Por eso decía, también esto es un aspecto muy importante, se es filósofo no por el discurso filosófico que se tiene, sino por la manera en que vivimos. Para él, la filosofía era un arte de vivir. Él decía, yo me pongo al mismo lugar que todos y dialogamos todos juntos para descubrir algo nuevo. ¿Entendéis? Para indagar en la naturaleza de la realidad. Por eso él decía, y esta ha sido una de las paradojas más poco comprendidas a lo largo de la historia, comprensión profunda y acción van siempre unidas. Y decía, esta es la frase que después hubo 200 o 300 años de cuestionarse todos los filósofos posteriores, esta frase: no es posible conocer el bien, conocerlo profundamente, el bien, la función profunda de nuestro ser, y no hacerlo. ¿Entendéis? Lo que venía a decirles
o venía a decir, es que realmente nuestra comprensión no es tan profunda como la que creemos muchas veces, porque no se refleja en las acciones. ¿Entendéis? Para él comprensión y acción siempre van juntos. Esto es lo que ahora vamos a ver. Y muy rápidamente os voy a presentar a los dos filósofos del siglo XX que van a retomar esta cuestión socrática. La retoman. La han retomado otros muchos filósofos a lo largo de la historia. Pero yo creo que ninguno la retomó tanto como fue Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti fue un ser con una biografía sorprendente, porque fue un ser que le encumbraron con una misión mesiánica, digamos, como un gran maestro espiritual, pero él cuestionó, como hacía el propio Sócrates, todo el ritual, la jerarquía, y despertó, como os pongo aquí en la diapositiva, una gran intensidad investigadora para penetrar en la raíz de la conciencia, pero de una forma radical. O sea, era totalmente socrático, con la misma intensidad que proponía Sócrates. Si no era de forma radical, no llegaríamos a comprender realmente. Entonces, penetrar en la raíz de la conciencia y la mente humana, rechazando el papel mesiánico. Y fue un hombre que solo se dedicó a eso durante toda su vida. Hay pocos filósofos a lo largo de la historia que mantuvieran esa línea honesta de trabajo siempre en esa línea. No cambió su trabajo en los 90 años que vivió, y trabajó hasta el final de sus días. Y solo una cosa le importaba, una cosa esencial: hacer que el hombre fuera libre, incluso libre de sí mismo, del yugo de sus propias creencias, ideas, estructuras. El otro personaje fue un gran físico que investigó a nivel subatómico. Fue uno de los pioneros, uno de los discípulos de Albert Einstein, y él fue el que desarrolló una de las teorías de la física cuántica. Digamos que fue el preferido de Einstein, porque fue el que la visión filosófica que tenía de todas las consecuencias, las implicaciones que tenía el descubrimiento del mundo cuántico, estaba más en línea de lo que Einstein veía para el futuro. Veía, pero no sabía, porque aún no lo habían descubierto. Y de todas maneras, esa línea fue heterodoxa con los físicos del siglo XX. Y solo a finales del siglo XX ha sido cuando se ha revitalizado todo su trabajo en física cuántica. Pero este físico, de forma casual, iba todos los fines de semana a leer a la biblioteca con su esposa, y entonces un día su esposa cogió un libro de Krishnamurti que se titulaba La libertad primera y última, y lee un capítulo que pone el observador y lo observado, y entonces le dice a su esposo: mira, este hombre dice cosas como las que dices tú en sus investigaciones en física cuántica con respecto a la unión entre, o la dependencia entre el observador y lo observado, que son uno de los postulados más importantes de la física cuántica. Entonces, cuando conoció su trabajo, le impactó. Cuando conoció Bohm el trabajo de Krishnamurti, le impactó, porque ahí tuvo la esperanza de poder conectar los hechos físicos, la ciencia material y física que él dominaba, con los hechos psicológicos. ¿Entendéis? Habíamos avanzado mucho a nivel material, efectivamente. Ellos hablaban de física subatómica, y a nivel psicológico nos matábamos unos a otros, como hace 2500 años, en la época de Sócrates. No había cambiado mucho la cosa. Entonces, Bohm tenía mucha preocupación filosófica, y entonces dijo: a lo mejor este hombre puede ser el camino que pueda unir ambos conceptos. Por eso el título del libro es un diálogo integrador entre la meditación, o la propuesta de meditación o de comprensión que nos dice Krishnamurti, y la dimensión científica del espíritu genuinamente científico de David Bohm, que ahora lo hablaremos. Veréis las
aproximaciones tan importantes que tienen ambos y a la vez cómo veréis la herencia socrática claramente, en lo que es respecto a la indagación del conocimiento. Ellos sostuvieron posteriormente, entonces, Bohm se interesó, fue a conocer a Krishnamurti, sostuvieron diálogos que están publicados, todos sus diálogos, y investigando la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de una forma diferente de aprendizaje o cognición que lleve a una verdadera transformación radical. Bohm tenía la esperanza que si hemos conseguido descubrir tanto a nivel físico, ¿por qué no el ser humano se puede transformar? Como nos propone Krishnamurti, de una forma radical. Llevamos 2500 años hablando de lo mismo y nos seguimos matando unos a otros. Algo hemos hecho mal, decía David Bohm, algo ha fallado en la cuestión del conocimiento, ¿entendéis? A nivel material sí, pero a nivel psicológico algo fallaba. Y ese era el campo que profundizó Krishnamurti toda su vida. Por eso, el apego, os pongo aquí, el apego a las fórmulas, métodos o tradiciones antiguas es casi universal. Vivimos de todo ello, nos nutrimos de nuestras tradiciones, de nuestras ideologías, de nuestras creencias. Y es casi inevitable, estamos educados, nuestra estructura psicológica está impregnada de todo eso. Porque, fíjate lo que dice aquí Krishnamurti, en frase de él, porque nuestra educación se basa en qué pensar y no en cómo pensar. ¿Os acordáis las palabras de Sócrates? Exactamente iguales. No, es que no había ningún cambio. Por eso os voy a leer esto porque lo tenéis en el libro al principio, pero esto resume realmente toda la charla. Diremos 2 o 3 cosas más y ya no quiero castigaros mucho más de todo esto, pero porque yo estaría 2 o 3 horas, si me dejáis es una cosa que no podría aguantarme, pero yo voy a intentar sintetizar todo lo que podamos. Pero vamos a leer he intentado que en la presentación poneros los textos de ellos, los tenéis en el libro, pero para que aquí lo leáis directamente sus textos, sus citas. Mirad lo que dice Krishnamurti aquí. El progreso del hombre no radica en el conocimiento acumulado. El conocimiento, ese conocimiento es siempre el pasado. Su progreso tendrá siempre limitaciones si nos basamos en el pasado. Estará siempre confinado a un patrón particular. Decimos que hay una manera diferente de aprender, la cual consiste en ver de manera comprensiva, total, holística, quiere decir esa dimensión de totalidad, el propio proceso del conocimiento. Acordaros lo que decía Sócrates, el conocimiento de uno mismo. ¿Qué es? Empecemos por ahí. Esa es la clave, la que nos saltamos habitualmente. El conocimiento, dice, es necesario, de otro no podríamos vivir, no podríamos desplazarnos. Hay muchas cosas que el conocimiento acumulado beneficia, y la ciencia se nutre de ello también, no nos equivoquemos. Pero la comprensión misma de sus limitaciones, que las tiene, lógicamente, implica un discernimiento en la totalidad del progreso. Para él esa es la clave, la llave que te pasa, digamos, a otra dimensión, digamos. Hemos considerado el conocimiento como algo natural. Vivimos a base de conocimiento y continuamos funcionando con el conocimiento por el resto de nuestra vida. Pero jamás nos hemos preguntado qué es en sí el conocimiento y qué relación tiene con la libertad y con lo que realmente ocurre, los hechos que ocurren. Hemos dado todo esto por hecho. ¿Entendéis? Esto es lo que le criticaba Sócrates a los sofistas. Dais por hecho y dejáis de indagar en la cuestión fundamental. Por eso Sócrates hablaba que esa indagación fundamental en lo que es en sí el conocimiento es la verdadera posibilidad de una acción virtuosa. ¿Entendéis? Exactamente igual que 2500 años después, Krishnamurti insistió durante toda su vida, pero de una forma, yo os diría que pesada, pero para mí realmente increíble.
con eso simplemente deciros que afrontamos, vamos a pasarlas muy rápido, afrontamos lo nuevo con lo viejo, con la vieja mirada del pensador. Generamos una conciencia y un aprendizaje que está fragmentado, como separado, nos separamos. Nuestro yo, esa estructura psicológica, crea una identidad y una seguridad, pero nos separamos unos a otros. Y eso es una fuente de limitación. Dejamos de ver una visión global de los hechos. Vemos en la matiz, en el filtro de nuestra estructura psicológica particular, de nuestro yo. ¿Entendéis? El yo lo necesitamos para saber volver a casa, pero tiene sus limitaciones y hay que comprenderlas. Por eso dice, el yo es causa de división, nos encierra en nosotros mismos. Sus actividades, por nobles que sean, pueden separar y aislar. ¿Entendéis? Y aquí ya vamos enseguida a introducirnos en su aproximación a la visión científica de David Bohm, a la visión del método científico actual, que rige en la actualidad. Para Krishnamurti, la necesidad de comprender al observador, a ese movimiento del yo, se basa en esto, en la observación pura de los hechos, tal y como se dan, sin el filtro de las ideas, de las creencias, de nuestros condicionamientos, de nuestros prejuicios. Muchas veces miramos las cosas según nuestra tradición, nuestra educación o nuestros prejuicios, y se nos escapan los hechos tal y como son. Fijad lo que dice Krishnamurti. Si usted quiere ver algo muy claramente, debe darle su atención. Acordaros, cuando hablamos de mindfulness en la actualidad, es la traducción de conciencia o atención plena. Digamos que Krishnamurti fue, mucho antes de que se popularizara el mindfulness, Krishnamurti lo estaba insistiendo, no sé hasta qué punto comprendido. Pero, fijaros, debe darle su atención. Atención no implica concentración, solo observación. Ver lo que realmente está sucediendo. Y dice, como un buen científico, mirando a través del microscopio, él debe mirar lo que realmente está sucediendo, no lo que desea mirar, o lo que desea obtener, no el resultado que desea llegar a tener, ¿entendéis? Si él tiene una hipótesis o una conclusión con la que él está mirando, él será incapaz de observar puramente lo que está sucediendo. Vamos a seguir. Y este arte de observar, que es un verdadero arte, de escuchar, para Krishnamurti era algo muy claro. Sin generosidad del corazón, sin esa cualidad de inocencia y humildad, no era posible, sin esa actitud amorosa. Dice, mire señor, si yo quiero entender lo que usted está diciendo, debo escucharle. Debo escucharle con afecto, con cuidado, con atención, porque yo quiero descubrir lo que usted está diciendo. Pero si yo digo, nada más empiezan a hablar, estoy de acuerdo contigo, o he oído esto antes, o tú estás diciendo algo nuevo, lo cual es imposible, ¿entendéis? Como el diálogo interno, realmente dejamos de escuchar. Entonces, dice Krishnamurti, tú no estás escuchando. Así, escuchar implica un gran sentido de atención, amor, cuidado, sensibilidad, realmente. Podría ser también la palabra. Hay muchas palabras aquí para emplear. Si no los tienes, el viejo instrumento del pensamiento está operando. Y entonces tú dices, ¿cómo puedo prestar atención? Dime el método, dime el sistema. Que es lo que le criticaba Sócrates a los sofistas. Solo estáis preocupados en el método para obtener el resultado. Y os olvidáis de la primera fase, de esa observación pura. Vamos a seguir. Esa observación realmente permite despertar una cualidad de la mente que él llama la inteligencia creativa. También lo denominaba igual David Bohm. Una cualidad creativa que se manifiesta de forma natural con la propia comprensión del movimiento del pensamiento. Al comprenderte a ti mismo, te ves en tus limitaciones, en tu fragmentación, en tus juicios. Solo esa visión de forma pura
sin condenarte ni vanagloriarte. Eso ya hace que surja una cualidad de la mente distinta, que es lo que llamaba Krishnamurti la inteligencia creativa, que se manifiesta en un recto pensamiento y acción, en un orden natural de virtud, serenidad y creatividad. Cuando uno descubre la limitación de lo viejo, dice Krishnamurti, el mismo descubrimiento de eso es inteligencia. ¿Y qué es la meditación para Krishnamurti? Todo esto que hemos hablado. Simplemente, la esencia de la meditación es este nuevo aprendizaje, en un movimiento constante de comprensión de uno mismo y de toda la totalidad del vivir. Por eso dice, cuando usted aprende a conocerse, se observa su forma de caminar, de comer, de hablar, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso que ocurre dentro de usted, sin tomar elección, fijaros, simplemente darse cuenta, llanamente, fríamente casi, diría, sin elección alguna, eso es parte de la meditación, esa comprensión, como decía Sócrates. Así pues, la meditación puede realizarse mientras viaja en autobús, o cuando camina por los bosques, llenos de luces y sombras, o escucha el canto de los pájaros, o mira el rostro de su esposa o el de su hijo. ¿Y qué decía David Bohm? ¿Qué vio David Bohm en Krishnamurti? Yo he de deciros una cosa. Yo el trabajo de David Bohm lo descubrí posteriormente, muy posteriormente, cuando yo ya trabajaba a nivel científico. A mí me pasó exactamente lo mismo que a David Bohm. Cuando empecé a trabajar a nivel científico, por mi trabajo como médico, pues bueno, siempre me interesó la ciencia y la filosofía de la ciencia, y bueno, pues me dediqué también en mi tiempo libre a la investigación científica, porque eso estaba muy mal remunerado, pero bueno, mis maestros me inculcaron eso, mi maestro Salvador Lledó y mi compañero el doctor Roch, que no está hoy presente, pero bueno, yo les agradezco mucho porque ellos me inculcaron también esa investigación científica, casi gratuita, pero no era lo importante, indudablemente. A mí me pasó exactamente lo mismo, porque yo, la primera fase del método científico actual, pensar que el método científico no es un método que no progresa, que no se cuestiona continuamente, va cambiando y va cuestionándose y mejorando, cuestionándose y mejorando. O sea, hay distintas dimensiones que ha ido progresando. La primera fase de la ciencia, del espíritu creativo, es la observación de los hechos, tal y como se dan. Como decía Krishnamurti, mirando por un microscopio. Y entonces decía Bohm, la noción misma de la comprensión científica parece ser totalmente incompatible con una actitud fragmentaria, con una visión parcial de la realidad. Si vemos solo parcialmente la realidad, nuestras hipótesis explicativas de la naturaleza de la realidad no van a llevar a buen puerto, que se dice. Esa línea de investigación va a estar sesgada y no va a tener buenos resultados, ¿entendéis? Por eso dice que la intrínseca creatividad de un espíritu científico puro, dice David Bohm, necesita liberarse de lo que Bohm refiere como infraestructura tácita de las ideas científicas. A los científicos también nos condiciona el conocimiento acumulado, lo que decía mi maestro o lo que decía mi escuela. Lo decía, eso es mi tradición. Eso no es ser realmente científico, ¿entendéis? En la fase inicial de la investigación científica se precisa, esto os lo digo, el lenguaje que utilizamos en la fase inicial de la investigación científica se precisa de una observación o recogida de los hechos lo más precisa posible. Debemos mantenerles libres en esta fase de observación de una carga teórica previa, que puede ser el origen de distorsiones o sesgos de la observación. Sesgos son confusiones que va a llevar todo eso. Tras esta observación meticulosa y pura de los fenómenos, de los hechos, llegamos posteriormente, mediante el análisis, a una comprensión y explicación global. Llegamos a veces, no siempre. Nuestras explicaciones y nuestras hipótesis no siempre van a ser certeras. Como ahora veremos, necesitaremos del método experimental, ya hablando de ciencia como tal.
Fijaros lo que dice Krishnamurti. En la observación pura que nos propone Krishnamurti, uno está inquiriendo como un verdadero científico. Y es así. Y había el padre de la medicina experimental, digamos uno de la fisiología moderna, que fue Claude Bernard, en el siglo XIX. Fijaros lo que decía, en un libro clásico de medicina, que es Introducción al estudio de la medicina experimental. Es un gran libro. Yo lo leí posteriormente, porque me interesó la filosofía de la ciencia. Pero cuando lo leía dije, tía, pues esto es lo que dice Krishnamurti. El observador, hemos dicho, hace constar pura y sencillamente el fenómeno que tiene a la vista. No debe tener otro cuidado que precaverse contra los errores de observación, que podían hacerle ver incompletamente o fragmentaria o definir mal un fenómeno. El observador debe ser el fotógrafo de los fenómenos. Su observación debe representar exactamente la naturaleza. Es preciso observar sin idea preconcebida. ¿Os acordáis? El ánimo del observador debe ser pasivo, es decir, callarse, quietud del pensamiento. Escucha la naturaleza y escribe según ella le dicta. Esa es la fase de la observación. Ese es el contexto del descubrimiento. De esa observación pueden nacer hipótesis explicativas, como nacieron a lo largo de la historia, y por eso hemos evolucionado tanto en las ciencias materiales, y porque no lo hacemos, como decía Sócrates, al conocernos a nosotros mismos, como lo decía Krishnamurti. ¿Entendéis? Parece que la evolución se paró ahí. Una rama siguió y la otra se quedó estancada. Por eso hoy en día vamos en avión para matarnos unos a otros también. Fijaros la gran contradicción que supone esto, Nuestras hipótesis y explicaciones surgirán por la observación y la inteligencia creativa, que es el contexto de descubrimiento. Las consecuencias de la hipótesis se comprueban de forma rigurosa posteriormente, en el contexto de justificación, en el caso de Claude Bernard, en la medicina experimental. Krishnamurti en la comprensión. Krishnamurti hace lo mismo, pero en la comprensión de los hechos psicológicos, que es lo que vio David Bohm, que era el gran enlace, la gran aportación de Krishnamurti, esa comprensión de los hechos psicológicos. Krishnamurti no se centró en la física subatómica, o en la física, el movimiento planetario, pero sí habló del movimiento del yo, o del pensamiento, que es tan importante como el movimiento de Marte, ¿entendéis? Quizás mucho más importante para nosotros, más cercano seguro. Krishnamurti en la comprensión de los hechos psicológicos nos propone focalizar inicialmente nuestra atención en esta fase de observación pura, para observar la totalidad de los hechos. Y esto es una frase de Krishnamurti. Posteriormente, el análisis, el significado, la comprensión puede aparecer. No lo sabemos. La libertad es un estado, cuando habla Krishnamurti sobre la libertad, es un estado de la mente, no verse libre de algo. Libertad para dudar e investigarlo todo. Por tanto, fijaros la intensidad que tuvo este ser. Tan intensa, activa y vigorosa, fijaros el lenguaje que utiliza Krishnamurti, que rechaza toda forma de dependencia, de esclavitud, de conformismo y aceptación. Fijaros la intensidad y la pasión que proponía Krishnamurti en la investigación. Pero fijaros lo que decía Claude Bernard en su libro de medicina experimental. El método de experimentar es el método científico que proclama la libertad del espíritu y del pensamiento. Sacude no solamente el yugo filosófico y teórico, sino que no admite la autoridad científica y personal. Esto lo decía él, un científico muy reconocido. Esto no es orgullo y jactancia. El experimentador, por el contrario, hace acto de humildad. Acordaros lo que decía Krishnamurti. Acto de negando la autoridad personal, hasta la de él mismo, porque duda también de sus propios conocimientos y somete la autoridad de los hombres a la de la experiencia y a la de las leyes de la naturaleza. ¿Entendéis? ¿Hay mucha diferencia? ¿Verdad que no? Y fijaros este resumen, ya para acabar esta parte, antes de entrar en la filosofía de la acción, lo que decía David Bohm de este personaje, de Krishnamurti. La obra de Krishnamurti se halla penetrada por lo que podría llamarse la esencia del enfoque científico. Cuando este es considerado, ojo, es que hay que entender bien lo que es la ciencia. Muchas veces la ciencia es mal interpretada o mal conocida también, incluso por los propios científicos, no nos olvidemos, ¿no? A veces los científicos
ignoramos nuestra propia filosofía de la ciencia. Así pues, él empieza a partir de un hecho, el hecho acerca de la naturaleza de nuestros procesos de pensamiento. Él aplica, pero a nivel psicológico. Este hecho se establece mediante una atención profunda, dice, la cual incluye un cuidadoso escuchar y un asiduo observar los procesos de la conciencia. En esto uno está aprendiendo constantemente y gracias a este aprender adviene un discernimiento directo en la naturaleza íntegra o general de los procesos del pensar. Este discernimiento es luego puesto a prueba. Primero uno ve si puede sostenerse en un orden racional y después ve, conforme a lo que le fluye desde él en la vida como una totalidad, si ello conduce al orden y la coherencia. Es lo que decía Sócrates, si realmente comprendes profundamente, la acción virtuosa surge sola. ¿Entendéis? En ese sentido, pues, Sócrates fue digamos, un gran iniciador de la filosofía de la ciencia, pero fundamentalmente también de la filosofía y de la aplicación a los hechos psicológicos, al conocimiento. El florecimiento de la meditación, dice Krishnamurti, es la bondad, y la generosidad del corazón es el principio de la meditación. No puede haber meditación sin generosidad.